Hola colega, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Sostenible. El día de hoy estoy con un invitado de lujo, Donald Muñoz, experto en posicionamiento de marcas, sobre todo marcas de organizaciones sociales, quien nos comparte algunos tips, algunas reflexiones y sobre todo algunos elementos que nos ayudan a poder evolucionar y transicionar de un posicionamiento más tradicional a uno que genere impacto y sostenibilidad en nuestras organizaciones. Este y otros contenidos te generan valor. Te invito a que te suscribas a mis redes sociales y también a mi página web dianaramirez.co para recibir más información y que esta comunidad siga creciendo y siga trabajando por la sostenibilidad de las organizaciones sociales. Así que muchísimas gracias, Donald, por estar aquí conmigo el día de hoy. Quiero también aprovechar este espacio para que puedas presentarte y también puedas indicar a los oyentes y también a quienes están mirando este capítulo en las redes sociales, quién sos, qué haces y cómo te pueden encontrar. Muchas gracias, Diana, por invitarme. Yo encantadísimo y feliz de la vida de acompañarte. Como dijiste, ya tenemos muchísimos años de conocernos y tuve la oportunidad muy grata de trabajar con vos y aprender mucho de vos en ese entonces. Realmente el tema de fundraising, me acuerdo cuando trabajábamos, ese tema era súper utópico para muchos, pero creo que vos tenías muy clara la ruta y eso ayudó a muchísimas organizaciones. ¿Qué te cuento? Soy Donald Muñoz, yo soy consultor en desarrollo organizacional, pero también en marketing digital y marca personal. Más de 15 años de experiencia trabajando con el tercer sector, con ONGs, con proyectos de desarrollo. He trabajado en diferentes etapas, creo que eso me ha generado una experiencia bien enriquecedora porque he sido desde promotor en una ONG hasta el máximo puesto, presidente de una junta directiva, porque me ha permitido ver las diferentes perspectivas que hay dentro de una organización que trabaja con causa, especialmente cuando estas organizaciones hacen un trabajo muy importante para la sociedad, pero obviamente eso implica cómo tener esa capacidad de que la cultura se pueda permear de todas esas visiones que hay. Pueden encontrarme en redes como Donald Muñoz. Mi sitio web es www.donaldmuñoz.com y soy bien activo en LinkedIn, así que si quieren conectar, yo encantadísimo de la vida. Bueno, ya saben, aquí tenemos el día de hoy un invitado muy especial y bueno, así que directamente ya pasando a las preguntas que tenemos para Donald, quería consultarte lo primero. Desde tu experiencia, cómo estar apoyando y ayudando a profesionales de poder pasar de un perfil de una marca que conecta, cómo eso se puede adaptar o trasladar a una organización social para que deje de verse como una organización que pide apoyo y que se pueda identificar y posicionar más como una marca que inspira una colaboración y un propósito. Me parece súper interesante tu pregunta, especialmente por el contexto que vive hoy en día las organizaciones sociales, especialmente con el tema de que ha habido todo un cambio en el tema de la cooperación internacional en diferentes países y que ha afectado mucho ese flujo de recursos que permitía que las organizaciones funcionen. Yo creo que realmente una ONG deja, y eso tiene que ver con mentalidad, y voy a decir cosas duras que van a incomodar, pero creo que esto es lo necesario. Si habría este espacio, a mí me encanta esto. Aquí hay muchas cosas que decir. Y creo que este tema y esta pregunta que me haces, lo primero es que las organizaciones tienen que dejar de verse o de percibirse como organizaciones que piden cuando realmente empiezan a darle significado a lo que hacen. Es decir, muchas organizaciones invierten en una estrategia de comunicación, pero a veces dejan de atrás, engavetado, lo más importante, y es el tema de cómo construyo mi identidad. La identidad es primero. Una estrategia de comunicación no va a ser magia, y la identidad tiene que ver con qué representa la organización, más allá de los proyectos o las actividades simples que la organización está implementando. Entonces creo que cuando una organización tiene la capacidad de compartir o de realmente comunicar desde su identidad una causa compartida,
no simplemente actividades al azar, que hoy hice esto, mañana vamos a hacer lo otro y te identifican como una organización que está haciendo cosas. No, estoy moviendo y movilizando una causa. Entonces empezás a actuar como una marca de propósito. ¿Por qué? Porque realmente hemos logrado generar una visión compartida con una audiencia específica que realmente dice: maravilloso, hemos pasado de una simple organización que pide a una organización que construye con una visión compartida. Y eso cambia realmente el escenario, porque al final tiene que ver mucho con pasar de ese paradigma de ser una beneficiaria a un socio estratégico. Mucho se dice que los ONG son asistencialistas, paternalistas, beneficiarias, que andan pidiendo. Entonces hay que cambiar esa visión, y eso se hace cambiando la mentalidad y diciendo: no, espérate, yo no soy un beneficiario ni estoy pidiéndote, soy un socio estratégico que te ayuda a una transformación específica, te ayuda a un cambio específico, a generar un impacto específico, y eso tenés que dejarlo claro en la mente del público. Y las ONG deben de tener varios públicos: su audiencia meta principal, con quienes trabajan, sus socios obviamente, los medios de comunicación, los posibles financiadores privados o públicos. Hay una cantidad de audiencias que tienen, entonces tienen que posicionar esa narrativa, y eso es construir narrativa con ese posicionamiento claro dentro de la presencia digital, porque no pueden obviar que los medios digitales hoy en día tienen un alcance increíble. O sea, una causa puede posicionarse a nivel mundial. Y te voy a contar ejemplos. Por ejemplo, hay organizaciones que ya están trabajando con comunidades blockchain y están logrando obtener financiamientos a través de Bitcoin. Y eso es muy interesante. Pero si las organizaciones no se hubiesen puesto a la vanguardia o de forma proactiva a cambiar esa perspectiva, de decir: soy beneficiaria, dame, no, espérate, yo genero transformación, yo ayudo, yo puedo, este es el cambio real que te voy a hacer. Entonces ellos invitan a una construcción de un futuro mejor, y cuando hacen eso, realmente la cosa cambia. Y rescato algunos elementos, ¿no? Sobre todo algo que se ve bastante y que es uno de los elementos, como bien mencionaste, quizá no tan lindo y no tan de palabras bonitas de escuchar, de cómo pasamos de esa comunicación más al azar, de lo cual yo expreso o expongo qué es lo que hice, sobre todo en un tiempo pasado, a sobre todo cambiar y volver la marca de mi organización como una marca de propósito. Creo que eso también es bastante importante y que eso engloba e incluye características que también estuviste compartiendo, así que bastante interesante ese punto. ¿Cuáles consideras que serían algunos elementos de una marca personal que son aquellos que se deberían incorporar o podrían incorporarse a un posicionamiento institucional de una organización social, de una ONG, y sobre todo que eso impacte, ¿no?, en una percepción de confianza y también de sostenibilidad? Sí, mira, yo creo, los mencionaste, creo que los tres, yo te daría cuatro elementos. Uno sería la autenticidad. La autenticidad realmente es mostrar, y eso parte de la identidad. Y normalmente en comunicación, una marca comúnmente, una identidad genera una imagen, la imagen genera una percepción, y la percepción genera una reputación. Si la gente piensa que sos mala, vas a ser malo. Si la gente piensa que sos buena, vas a ser buena, así, tal cual. Y eso tiene que ver mucho con la intencionalidad de la comunicación. Entonces la autenticidad tiene que parte de la identidad que la organización construye. Y esto ayuda mucho a mostrarte transparente, a mostrarte de una forma en la que la gente no te puedan criticar o de pronto verte como que tenés una agenda oculta. Somos transparentes, somos honestos con nuestra comunicación, somos auténticos, mostramos quién somos, nuestro propósito, nuestra identidad y nuestras acciones encaminadas a tal cosa. Eso es lo primero. Segundo, el tema de la vulnerabilidad creo que es clave, porque aquí hay una cosa que yo siempre he criticado con los movimientos sociales, y es que muchas veces no humanizan la causa. Creo que el no humanizar la causa hace que te vean como una organización de escritorio, simple y sencillamente, a la que no le creen si está haciendo cosas o no. Y poder decir: yo soy esto, yo hago esto, pero si no veo atrás la parte humana, no está las personas, los cambios, los impactos,
la transformación que está haciendo vivir a la gente. Eso es muy importante. Si no, simplemente te vas a ver como una mera máquina que está generando informe, 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 informe. Y eso ni para qué, eso no me lo puedo comer. La tercera, que es la narrativa que deberían de construir, creo que tiene que ver mucho con contar historias. Esto funciona mucho y lo he visto y lo he implementado con algunos clientes, que tiene que ver con contar historias. No es solo el tema de los números, del informe, de la redacción, de que hubo una evaluación de impacto y hubo un incremento del 40% en los conocimientos de la audiencia, o que hubo un cambio de percepción por tal cosa, sí, pero cómo transformás y convertís esos números a una historia que dé sentido y que realmente humanice. Y eso está vinculado con el tema de vulnerabilidad, cómo humanizo la causa como tal. Entonces, si yo sé contar historias y la narrativa se moviliza conectando los hechos, los números, lo que hemos logrado, con el significado, que el significado es la transformación que vive las personas, que son al final a quienes te debes. Porque como una causa sirve a las personas, igual que lo hace un profesional cuando tiene una marca personal. Yo como profesional que me dedico al marketing digital sirvo a personas y aporto valor, y lo que a mí me interesa es que esas personas cambien y transformen su vida. Entonces, si la narrativa no está enfocada a contar la historia y a conectar esos logros, hechos que hemos tenido al significado, al impacto, a la transformación, estamos perdiendo. Y un cuarto es la mentalidad de aportar valor. Esto yo siempre se lo digo a mis clientes también en la parte comercial. Tenemos que aportar valor. Una cosa es, yo tengo una causa, sí, estamos trabajando para esto, pedimos apoyo, pero nosotros qué damos a cambio, nosotros qué aportamos. Si estoy trabajando, por ejemplo, en liderazgo, ¿cómo soy capaz yo de también brindar discusiones disruptivas sobre alguna teoría de liderazgo? ¿Cómo somos capaces nosotros de contar la experiencia y todo lo que hemos construido, compartir las metodologías de trabajo que tenemos? ¿Cómo podemos replicar modelos en otras comunidades, grupos u organizaciones? ¿Cómo puedo yo sumar a que la gente en un determinado contexto, qué sé yo, en un país en el cual suponete que tenemos pobreza extrema y la gente no está ejerciendo una ciudadanía proactiva, no se siente sujeto de derechos y deberes, pero ¿cómo aporto yo para que la gente cambie esa visión de liderazgo que deberían de desarrollar, si ese es mi tema? Y si no lo estoy haciendo y simplemente tengo las cosas para mí, no muestro mi metodología, no muestro mi estrategia, no muestro lo que yo hago que es efectivo, entonces, ¿qué sentido tiene? No estás aportando absolutamente nada. Y muchas veces las ONG se ponen en la actitud egoísta de decir, no, es que esto es mío y me ha costado. Y no piensan más allá. Cuando uno aporta y colabora con otros, lo que uno hace es que el valor incremente dentro de esa sociedad. Hablando en el tema de la innovación, normalmente las empresas aportan valor, y muchas veces, si yo tengo una empresa A y una B y son competencias, si la A incrementa el valor, automáticamente la B, la C y la D van a ver que está teniendo resultados positivos, van a querer replicar, van a hacer esa réplica de modelo, estrategia, etcétera, y quien se beneficia son las personas, porque esta está haciendo que éstas suban su estándar. Entonces, al yo poder crear o compartir este tipo de conceptos, información, estrategia, metodología, las otras van a incrementar su estándar. Y eso beneficia no solo a mí como organización, porque ahora vamos a estar discutiendo de tú a tú en una discusión inteligente de hacer cosas más proactivas, pero la gente se va a beneficiar a fondo. Entonces creo que si una ONG puede evitar esos cuatro componentes que te comentaba, que es autenticidad, lo de humanizar la causa con la vulnerabilidad, la narrativa de contar historias y convertir esos hechos o datos con la transformación que hacen vivir, y tener esa mentalidad de aportar valor, yo creo que realmente van a generar un impacto más real en la sociedad como tal. Buenísimo. Y sobre todo, rescato, ¿no?, el tema del servicio, humanización y el aporte de valor como el último elemento que compartiste. Es un gran elefante blanco que se aplica no solamente en este ámbito de posicionamiento, sino en otros, que quizá es una práctica que cada día tenemos que empezar a romper, empezar a identificar de que ese camino no aporta y nos limita, y sobre todo también nos hace transitar o pensar bajo una mentalidad más de carencia que de abundancia, en la cual
todos crecemos cuando compartimos y cuando aportamos valor. Volviendo al tema de cómo poder romper paradigmas, un paradigma que está muy vinculado a lo que sería, si voy a posicionar, si yo fuera una persona, perdón, si las ONG fueran personas, muchos tendrían ese miedo a tener que exponer y venderse, ¿no? Eso es un elemento que muchas veces no consideramos, no tomamos en consideración, pero en este caso, según tu experiencia, ¿qué recomendarías a un líder que está dentro de una organización social? ¿Qué tipo de mentalidad tiene que desbloquear para que se pueda comprender que posicionar no siempre va a estar vinculado a vender, y vender sobre todo en un sentido más comercial, pero cómo esto se puede vincular sino a una sostenibilidad desde una influencia de valor, desde una influencia positiva? Me encanta tu pregunta porque realmente está súper potente, ¿sabes? Y lo voy a vincular con lo último que dijiste. Dijiste carencia versus abundancia. O sea, muchas organizaciones operan desde la carencia. Y creo que esto tiene que ver mucho con ese paradigma del tema de vender, porque siento que la mayoría de las ONGs tienen miedo a venderse porque asocian vender con manipular. Y esa es una suposición que les cuesta muchísimo. O sea, eso le está costando la sostenibilidad como tal. Vender no es malo en absoluto. Vender tiene que ver cómo soy capaz de explicar con tanta claridad el valor que tiene mi misión y mi visión, y que otros, al saber lo que estoy haciendo y la transformación que estoy generando, se quieran sumar al proyecto, ya sea como voluntarios, como activistas, ya sea como colaboradores, como financiadores, de diferentes maneras se pueden sumar. Entonces, si no saben vender su causa, no pueden esperar que alguien les apoye. Es imposible, no va a pasar. Y vendemos ideas, vendemos de todo. Desde que uno es pequeño empieza a negociar con sus padres. Pa, mira, quiero ir a una fiesta, dame permiso. Entonces no te la ponen fácil muchas veces. Espérate, ¿qué me vas a dar a cambio? Lávame el carro, limpia la casa, hazle caso a tu mamá. Cualquier cosa te pueden decir y empezás a negociar. Ya como te dice tu padre, ok, pues te doy permiso. Wow, emocionado. ¿Y me puedes dar dinero? Ah, espérate, esa es otra negociación. Entonces empezás a venderte y uno vende ideas. Una causa vende también una transformación y quiere apoyo de la sociedad, apoyo de los medios, apoyo de los financiadores, apoyo de los socios principales, que es la gente para la que estás trabajando. O sea, tu audiencia final, a quienes realmente colaborar y con quienes construís cosas. Entonces, al final yo creo que esa mentalidad hay que quitársela de que vender es malo. Vender no es malo. O sea, es como traduzco mi propósito en una propuesta clara que las personas entiendan y sientan que quieren y decidan respaldar. Entonces, una cosa es, te vendo mi propuesta de una forma tan clara y precisa donde te muestro la transformación, y como persona, como audiencia meta que sos, lo entendés, pero además de entenderlo, sentís en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, la necesidad que te lleva a decidir si yo quiero casarme con esta causa, yo quiero trabajar con ellos, yo quiero colaborar y quiero apoyarlo. Entonces, al final, hay que ver que la venta no es un fin, la venta es un medio, es como un puente para lograr tus objetivos. Entonces, ¿quieren dinero? Sí, obvio, yo quiero dinero para mi ONG. También hay que quitarse esa mentalidad de que el dinero es malo. Muchas veces desde las causas sociales creemos que el dinero es malo. Y aquí me voy a una reflexión profunda. Y disculpa que me tome un poquito más de tiempo para esto, pero es que el sistema educativo en nuestros países nos han educado mal. Nadie te enseña en el colegio ni en la universidad cómo hacer dinero, cómo hacerte rico, cómo hacer tal cosa. Al contrario, como hemos vivido en tanta pobreza, en tanta carencia, nos han creado esa mentalidad de que el dinero es malo, los ricos son ricos porque hacen daño, porque son corruptos, porque son políticos, porque XY. Y no digo que no pase. Hay situaciones en las que hay personas que hacen acciones malas y se enriquecen a costa de otros. Pero hay otros montones de personas. Yo conozco muchísima gente que ha hecho mucho dinero a costa del sudor de su frente, trabajando de manera honesta y honrada, aprovechando oportunidades con sus propias capacidades y con las oportunidades que han visto en el mercado. Entonces las ONGs tienen que quitarse esa mentalidad de que vender es malo. O sea, no es malo. Y tiene que ver con un acto de liderazgo. Porque, a ver, y esto sí es muy importante para los líderes y los activistas, los defensores de derechos humanos y la ONG.
Somos líderes y un líder crea un contexto para que pase algo, lo que sea, según tu objetivo, pero que pase algo. Y eso que va a pasar es significativo. ¿Por qué? Porque cuando creas ese contexto, tenés el poder de volverte un agente de cambio e influir en las personas. Y cuando influís en las personas, eso significa que la gente puede cambiar su vida a través de la información, las estrategias, las tácticas o lo que yo le estoy compartiendo, el contenido que le estoy dando. Entonces, si soy un líder y un acto de liderazgo es dirigir mi organización, tengo que saber venderla, tengo que saber comunicar cuál es la causa y hacer que las personas quieran realmente ser parte de esa causa, y obviamente significa qué capacidad tengo yo de influir en las personas. Si no puedo influir en la gente, ¿qué liderazgo estoy tomando? Y yo veo a mucha gente que dice, no, que lo haga fulano, contraten al responsable de no sé qué. Sí, pero espérate, yo puedo tener a Diana, la experta en fundraising, que me está haciendo un trabajo fabuloso. Pero el director, el presidente, la directiva, son los liderazgos que tienen que llevar activamente la comunicación y saberse vender. De nada sirve que tengas a un técnico, porque el técnico es técnico, pero como sos el dueño del Caramanchel, sos quien debe principalmente ejercer ese liderazgo para comunicar y saber vender lo que estás haciendo. Me encanta y creo que esto podríamos hablar horas y horas extensamente, ¿no? Sobre todo y me agradó bastante esa vinculación de lo que es la venta es igual a manipulación, y por qué también de ahí vamos, ¿no? Existe esa creencia, porque al final es algo que no se sustenta en la realidad, sino solamente en nuestra mente, ¿no? De que al trabajar en una ONG tengo que quedarme a lo chico, a lo pequeño, a lo escaso, siempre estar en lucha constante por la supervivencia. Y todos sabemos que cuando estamos incluso a nivel individual, cuando estamos en una etapa de supervivencia, no podemos generar muchos cambios o muchos impactos, que cuando estamos en un periodo en el cual tenemos más facilidad para poder aplicar los recursos que tenemos para generar mayor impacto. Así que, como dije, este es un tema que podemos entendernos muchísimo más, pero considerando que tenemos que ir abordando otras preguntas, quisiera pasar a la siguiente pregunta, ¿no? En tu caso, en tu experiencia, sobre todo lo que nos compartís en tu perfil de LinkedIn, ¿sueles compartir, postear acerca de sistemas que trabajan en piloto automático o automatizaciones? En este caso, ¿cómo sería para una ONG el poder contar con este tipo de sistemas, con una automatización sostenible y sobre todo siempre teniendo ese apellido, el cual no deshumanice en esa comunicación, de que siga fiel a su naturaleza, a su identidad, pero que pueda ayudar a amplificar su posicionamiento y el impacto en medios o en comunidades? Esto es potente, veniste directo con paradigmas súper potentes, y especialmente con la tecnología. Fíjate que una de las cosas que yo tengo comprobadísimo, y te lo digo porque me ha tocado hacer, en toda mi experiencia profesional, he trabajado con más de 60 ONGs en temas de desarrollo de competencias y capacidades, y una de las cosas que siempre se marcan es el uso de la tecnología y la comunicación. Y es interesante porque muchas veces hay ONGs que creen que hacer una campaña en redes sociales y postear, publicar posts, y si uno se hace viral, ese es el éxito, y que ese es el uso adecuado e innovador de la tecnología, o que usan una herramienta para crear una pieza de comunicación y eso fue innovador. O sea, no es tan así. O sea, esto tiene que ir más a fondo y tiene que ver con que la misma organización tenga claro todos sus procesos, sus flujos de información, sus ciclos y funciones. Si una ONG no tiene claro eso, es difícil que tenga claridad dónde va a poner o ubicar las herramientas tecnológicas, porque las herramientas tecnológicas, eso son herramientas. Al final, esas herramientas te ayudan a automatizar, y automatizar no significa sustituir la humanidad, significa liberar tiempo y capacidad humana. ¿Para qué? Bueno, una ONG tiene recursos limitados. Todas las ONG tenemos recursos limitados. Yo trabajo con una ONG y los recursos son muy limitados, y siempre tratamos de buscar sistemas que hagan que el trabajo aburrido se pueda hacer de manera automatizada. Y eso implica, primeramente,
Uno, automatizar las cosas repetitivas. ¿Para qué? Para que tengamos tiempo de ¿qué? De escuchar, de acompañar y responder a las personas o con quienes trabajamos con nuestro propio criterio. Entonces, automatizar o el uso de las tecnologías no es malo per se, al contrario, te ayuda, te libera como tal. El otro día lanzamos una campaña, me acuerdo, con una ONG y fue interesante el ejercicio porque implementamos en marketing se le llama embudo de ventas o embudo de conversiones. En este caso nosotros lo llamamos embudo de relaciones. Y lo que hicimos fue pasar de una fase de conciencia donde hacíamos contenido, toda una estrategia de contenido que aportaba valor para tomar conciencia a la persona sobre el problema que se estaba tocando. La gente llegaba, fue interesante porque usamos publicidad, hicimos una campaña publicitaria más contenido orgánico. Se logró con la campaña publicitaria más el contenido orgánico, más el apoyo de medios de comunicación, llegamos a 1.200.000 personas como audiencia que lograron ver nuestros mensajes, las piezas de comunicación. De esas 1.200.000 pasamos, eso fue como la primera fase del embudo. Pasamos a la segunda fase que era educarlos. Es decir, este es el problema, ahora vení, hay varios puntos que hay que analizarse, discutir y varias cosas que podemos ver como posibles soluciones. Y de esas 1.200.000 tuvimos 26.000 visitas únicas a la landing page, a la página donde estaba la información y donde los invitábamos a suscribirse para descargar ciertos recursos que le iban a servir a ellos en su activismo y en su liderazgo comunitario. De esas 26.000 personas, 2.500 se registraron efectivamente en el formulario que había. Se registraron, pero aquí viene lo bonito de la automatización. Cuando la gente se registraba, inmediatamente todo estaba automatizado. Había una secuencia de correos automatizada. Entonces teníamos como 8 correos electrónicos, pero los correos se programaron de forma tal de que cuando alguien se registraba, te enviábamos el recurso, te agradecíamos, te dábamos la bienvenida a la comunidad y te invitábamos a un grupo de Facebook. Si la persona no hacía clic en el enlace al grupo de Facebook, entonces seguía otro camino. Si hacía clic en el enlace y se sumaba, seguía otro camino. Entonces habían mensajes diferentes a esas personas. Obviamente cuando no hacían clic al grupo, tratábamos de incentivarlos a que hicieran clic, pero no los dejábamos, sino que seguíamos acompañándolo en otra estrategia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los mensajes eran humanos, porque los creamos el equipo con las personas de la organización. Se crearon los mensajes, se automatizó todo eso para no estar uno por uno, se registró uno. Imagínate que se registraron 2.500. Hubiesen tenido que mandar 2.500 correos. Qué aburridísimo y qué tedioso hubiese sido. Entonces se automatizó el proceso y eso permitió pasar a una tercera etapa del embudo. Ahí fueron 2.500 que se registraron. De las 2.500, efectivamente, pasaron 225 personas a la siguiente fase del embudo. ¿Cuál fue la siguiente fase del embudo? Fue ofertarles una formación. Entonces se les ofertó una formación, un curso virtual en vivo y grabado también, tenía las dos modalidades, y de esas fueron 225 personas que se suscribieron en el curso. Y de esas 225 personas, 26 se convirtieron en colaboradores voluntarios de la organización. Entonces la gente puede decir, hombre, de 1.200 a 26 colaboradores efectivos, sí. Alguna gente decía, pero qué poquito, y nosotros nos poníamos a reír, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué forma lo hiciste? Entonces era increíble porque te das cuenta que entre los 26 finales tenía gente de diferentes capacidades. Ahí salió una persona que empezó a ayudar en diseño gráfico, ahí salió un profesor que empezó a ayudar en las capacitaciones de los procesos comunitarios, de ahí salió también incluso una persona que sabía de contabilidad y hubo un fuego que ayudó a apagar ese fuego con algunos contactos y algunas recomendaciones que hizo en la parte contable. Entonces, y fue gratuito, fue gratis, que esa gente colaborara de esa manera porque eran voluntarios. Entonces todo ese proceso, si te fijas, nosotros trabajamos en construir las piezas, en armar el sistema, pero cuando ya estaba montado el sistema todo fue en automático. Y lo que se hacía en la parte humana era el seguimiento, el escuchar a la persona, que si entraban al grupo ya empezábamos a discutir con ellos, que si pasaban a la formación comenzaba. Pero eso te lo cuento porque al final el sistema responde a todas las áreas de la organización.
Comunicación estaba, sí, porque llevaban la campaña, pero formación también estaba, porque estaban preparando el proceso formativo. Y organización también estaba, porque estaba llevando la parte de cómo integraba a los voluntarios con un onboarding para que supieran mejor lo que hacía la ONG y para pasarlos al proceso de formación. Entonces, hubo una articulación de la área, de los procesos y los flujos. Cuando eso pasa, realmente la cosa funciona. Entonces yo creo que ahí lo importante es que las organizaciones tengan claro su flujo, su proceso, para poder implementar realmente un sistema efectivo con automatizaciones y el uso de la IA, porque ya no pueden obviarlo, la IA es una realidad. Total. Bueno, me encanta sobre todo las escalas que nos compartiste y ahí se puede ver, incluso hacer el paralelismo real con lo que significa un embudo, ¿no? Empezaron 1 millón y de ahí fue bajando hasta llegar a una cifra de 2 dígitos, pero sobre todo comprendiendo de que ese recurso o esa suscripción o eso que al final queda ya tiene otro nivel de impacto y sobre todo de compromiso, ¿no? Con la causa, con el proceso, con lo que sea que estás ofertando, ofreciendo, dando como un aporte de valor. Y sobre todo esto, solamente pensando de forma rápida, cómo llevarlo a acciones de incidencia, acciones de recaudación de fondos, se puede aplicar a diferentes áreas, pero como mencionaste, es una herramienta pero el pienso y la estrategia tiene que venir ya desde los equipos y sobre todo desde ese liderazgo que busca o que genera este tipo de transformaciones utilizando los recursos disponibles hoy día. Así que me encantó y muchísimas gracias por compartir ese ejemplo y sobre todo vamos viendo si podrías explicarnos, porque también hay un concepto que está emergiendo, y ahí también nos vas a explicar si es algo nuevo o que ya tiene tiempo, que es el social selling, ¿no? Sobre todo, ¿cómo ves esto en relación a el mundo, el tercer sector, el mundo social? Y cómo se puede trabajar también o cómo este social selling pueda adaptarse a un social impact selling. Ya estamos metiendo bastante anglicismo, sobre todo cuando estamos hablando de generar contenido que busque generar unos vínculos y sobre todo poder alcanzar unas alianzas estratégicas que generen valor. Y creo que aquí lo más importante es que en lo social hacer, eh, a estar trabajando desde lo social, vender no significa la transacción meramente de que me dé dinero, significa más bien la capacidad que tengo como organización para poder tener tracción y atraer personas, vínculos, confianza, colaboraciones a mi cancha como tal. Entonces yo creo que desde lo que yo trabajo del social selling, pero cuando mezclamos o ponemos esa palabrita de impact selling, o el impacto, tiene que ver más por el tema de cómo las organizaciones pueden generar eso. Eh, Creo que tiene que ver mucho con cómo usamos el contenido y por eso yo decía al inicio, en una de tus preguntas, tener una mentalidad de aportar valor, porque eso tiene que ver con cómo yo construyo contenido que me permita, al aportar yo valor, que me dé la oportunidad o me abra puertas para crear vínculos o tener conexiones de valor con personas clave que me generen confianza, porque cuando miran que yo construyo contenido donde humanizo la causa, donde cuento historias de lo que estamos haciendo y el impacto y la transformación real que estamos logrando, donde doy análisis y cuento nuestra visión, nuestra perspectiva sobre lo que está pasando o sobre un tema específico, una política pública, sobre algo que esté ocurriendo. Eso hace que yo construya o genere confianza y suma valor a la marca como tal. Y eso obviamente te va a abrir puertas para tener oportunidades de colaboración. Gente que te va a invitar a hacer cosas, alguien que va a querer apoyarte en algo, una empresa que tenga responsabilidad social empresarial que esté interesada en lo que haces y te quiera financiar. Entonces eso permite que de cierta forma con tu contenido te vayas posicionando, pero no solo con el contenido, sino también con la creación de relaciones de valor. Cómo la organización va abriendo puertas y conectando con personas clave.
Y eso es importante. Muchas veces yo veo en LinkedIn, que es una de las redes que más trabajo, porque es una red de profesionales, empresas, corporaciones, eh, que la gente desaprovecha mucho porque no busca las personas correctas. Y LinkedIn te da una serie de filtros donde vos podés encontrar, por ejemplo, gente de recursos humanos de ciertas corporaciones, ejecutivos C-level de ciertas empresas que me interesen en ciertos sitios. O sea, yo quiero conectar con esa gente, me interesa mucho. Y ahí tienes que pensar el siguiente paso. Conecto con ellos, pero ¿qué les aporto? Yo como causa, porque aquí viene el otro tema. Las organizaciones cuando empiezan a hacer una estrategia de social impact selling, no es el tema de que yo, uno pido, no llego a pedir, pero tampoco puedo exigir, porque muchas organizaciones creen que las empresas, las corporaciones X, Y, Z son malos. Y como son malos, tienen la obligación de, si yo soy un líder empresario y una ONG viene con un tono de ese tipo pesado, yo lo primero que le voy a decir, ve hombre, yo no quiero saber nada de vos. Tal vez no se lo diga groseramente, pero dentro lo voy a estar pensando. Y eso va a ser cero apoyo. Al contrario, si la organización tiene la capacidad de influir, porque estamos hablando de liderazgo, la capacidad de influencia en un grupo de personas para lograr nuestras metas. Si tiene la capacidad de influir, yo ya sé quién es la persona, quiero conectar con ella, pero ¿qué le voy a aportar? Entonces, aquí tienen que tener un análisis claro de esas organizaciones, de esas empresas, de esos líderes con los que quieren conectar, que normalmente las organizaciones no lo hacen. Si yo ya sé que es una empresa que tiene RSE, lo primero que tengo que hacer es investigar qué tipo de RSE tiene, cuáles son sus programas, en qué están trabajando. ¿Yo tengo algo que le puedo aportar? Bueno, sí tengo. Hola Diana, mucho gusto. Fíjate que he visto que tienen un programa de RSE y que están trabajando con este enfoque en la comunidad. Nosotros desarrollamos una metodología y tenemos un caso de estudio que te quiero compartir porque creo que les puede servir a ustedes a mejorar su metodología. Y si no, nos encantaría sentarnos con ustedes para poder explorar cómo podemos enriquecernos de lo que ustedes están haciendo para mejorar las nuestras. O tal vez juntos construimos algo de más impacto y hacemos un foro y compartimos los alcances y resultados que estamos haciendo. Y ¡bam! Abriste una relación, creaste una oportunidad. El empresario te dice, ve hombre, me interesa, se siente súper interesantísimo esto, claro, quiero hacerlo, me gusta. Y entonces abrí la oportunidad de tener una relación específica. Y como hay una relación, entonces ya empieza una colaboración y posteriormente puede venir un financiamiento y la apertura con otras empresas. Y si esa empresa está haciendo algo malo, el tema no es que yo le diga, está haciendo lo malo, sos el demonio, no. Oye, fíjate que hemos creado esto, pudiésemos trabajar o revisar o ver si aporta o si juntos construimos algo que aporte y empezás a hacer esa dinámica. Entonces creo que ahí es la clave, cómo entrar con esa mentalidad. Genial, me encanta. Y sobre todo porque esto es de vuelta otro paradigma que necesitamos romper, ¿no? Sobre todo para quienes estamos siempre desde el lado de las organizaciones sociales. El poder dar primero antes de recibir, eso es un punto y ahí también lo podemos vincular de vuelta, ¿no? Cómo trabajar más desde la abundancia y no desde la carencia. Y lo segundo, muchas veces también ocurre de tener esa percepción y esa sensación, ¿no? De, bueno, yo trabajo por una causa muy noble, por una causa buena, que es necesaria, y entonces es tu obligación colaborar conmigo porque yo estoy haciendo bien al mundo, ¿no? Pero sin tener esa capacidad de poder, uno, posicionar, dos, vender y sobre todo hacer de que esa es una colaboración que va a ser de a dos, no es solamente yo quiero y yo te extraigo porque vos tenés más dinero, porque estás trabajando ciertos elementos. En general, la causa con la que yo trabajo no cuenta con los suficientes recursos o no he sabido desarrollar una cartera, un portafolio, una identidad que me permita. Entonces, siempre hay esa tensión, o sobre todo, también he visto de que la comunicación nace desde esa identidad en la cual yo te exijo, yo quiero que me aportes, pero no dándote algo a cambio de primero
Y bueno, ahí eso también se puede ir elaborando y profundizando cada vez más. ¿Cuál consideras que podría ser el error más común que cometen las organizaciones sociales, consciente o inconscientemente, sobre todo cuando intentan comunicar su impacto? Y también, no solamente para quedarnos con los errores, ¿cuáles podrían ser algunos elementos que según con la metodología que trabajas podrías utilizar para transformar en un posicionamiento que pueda ser magnético, que atraiga y que sobre todo sea rentable para mi organización o para una organización social? Muchas veces veo organizaciones que hacen un comunicado de prensa, una nota, un artículo, ponen contenido específico, misión, visión, quiénes somos, qué hacemos, o qué sé yo, o hicimos un taller de X cosa, participaron 50 personas, y ajá, pero ¿y el impacto de eso? ¿Qué onda? ¿Dónde está? No me lo decís, yo no sé cuál es tu impacto. Entonces creo que ahí está el principal error, no comunicar el impacto. Y eso lo he visto, hombre, muchísimo, demasiado. Y otro error que creo que tiene ese mismo peso tiene que ver con creer que los datos, porque hay muchas organizaciones que hacen investigación, que logran sistematizar información, u otras organizaciones que implementan proyectos y tienen datos, tantos talleres que impartí, tantas personas que capacité, pero esos números, esos datos no significan nada, o sea, no significan nada si no lo acompañas con una narrativa, que es lo que te Ya. mencionaba anteriormente. Yo no puedo reportar solo números, tengo que también acompañarlo de una narrativa. Al final el impacto tiene que ver con la historia más la evidencia. Contar realmente qué pasó en ese proceso. Hay tanta riqueza en la implementación de un proyecto, cualquier tipo de proyecto, porque trabajas con gente, te das cuenta que hay percepciones, paradigmas, una visión, hay dificultades, desafíos, probablemente vas a ver que surgieron lecciones, hubieron de pronto limitaciones, todo eso suma, incluso lo que alguien pueda considerar un fracaso suma. Al final la gente también tiene esa percepción de que el fracaso es malo per se. Y Sí. el fracaso no es malo. Nadie aprendió, nadie nació aprendido, nadie, ni las propias organizaciones nacimos aprendidos. Tenemos que llevar un proceso de implementación de metodología, irla ajustando y eso nos va a permitir aprender y desarrollar nuestros procesos. El problema es que también siento que muchas veces las organizaciones se presionan tanto por rendirle al donante y quedar bien al 100 y decir cumplimos todos los indicadores y los resultados, que olvidan lo importante, que precisamente es cómo construyen un proceso sostenible. Yo me he sentado a la mesa con donantes y les he tenido que decir, no logramos lo que nos propusimos. Y a veces el donante se queda así, ¿qué sucedió? Y ya contamos la historia. Esto es lo que pasó, este fue el contexto en el que operamos, pensamos que íbamos a lograr esto, pero sucedió esto. Pasó tal cosa, evidenciamos, mostramos y contamos la historia que sucedió. Entonces, y hemos tenido esos espacios abiertos, porque esto también tiene que ver con cómo la organización tiene la capacidad de negociar con un donante una agenda. Muchas veces las organizaciones dejan que los donantes impongan la agenda y eso no es correcto. Creo que aquí la capacidad también tiene que ver con la claridad que tenga la organización de tener claro su identidad, su agenda, sus metodologías, sus procesos y saber negociar con el donante y decir, ok, esta es tu agenda, bien, pero esta es la mía. Podemos articular, yo puedo esto, yo aporto esto, vos das esto, muevo tu agenda, muevo la mía y juntos vemos qué pasa. Entonces vas en una discusión de socio estratégico, no en una discusión de que dame, y como me da, yo tengo que cumplirte, como el papá que me dice, yo tengo que cumplir, no funciona así. Entonces creo que el tema es cómo hacer para contar esa narrativa que cuente el impacto, la transformación que se da acompañada con evidencia. No solo mostrar un número frío, no solo mostrar una historia, pero sin evidencia. Tienen que ir ambas, historia, evidencia. Eso demuestra cuál es tu impacto. Y si lo haces y llevas esa sinergia entre ambas cosas, realmente creo que van a saber comunicar el impacto como se debe. Esquemática centrada en lo que estamos haciendo, quizás no nos damos cuenta de que no estamos compartiendo ese impacto. Solamente queremos compartir cantidades, escalas,
pero sin tener un trasfondo más social por el cual nos debemos, ¿no? Ese propósito o esa transformación que queremos lograr. Y sobre todo me encantó la parte de qué pasa cuando no logramos, no alcanzamos la meta tal cual hemos previsto, ocurrieron cosas que nos hicieron desviar del camino. Eso significa que no necesito comunicar que eso es una pérdida, que eso va a impactar en mi reputación de una mala manera. Entonces también eso es un elemento que es importante analizar, y también considerar, ¿no? Cómo quizás son nuestras percepciones las que nos están limitando y nos ponen algunas barreras que quizás para otros pueda considerar completamente lo contrario, ¿no? Una organización auténtica que indica, ¿no? De que ha pasado por ciertos desafíos, que lo ha podido superar. También eso puede demostrar una organización resiliente y cómo uno va aprendiendo de su camino y no es solamente cosas que o nos contaron o que suponemos que podría ser de cierta forma. Pero para también ir cerrando esta conversación, quería dejarte una última pregunta, ¿no? Sos experto en posicionar, en trabajar todo lo que sea dentro de la plataforma LinkedIn en inglés. Y ahí quería hacer una vinculación de cómo podría una ONG, en este caso, ¿qué le podrías recomendar para que pueda posicionarse dentro de LinkedIn, pero sin caer en un esquema muy rígido o que le lleve a que tenga que seguir otros patrones que no están acorde a su naturaleza o a su alma social que le caracteriza? Es que es súper importante esto que mencionas porque realmente LinkedIn se está convirtiendo en bueno, es la red profesional con mayor credibilidad y referente a nivel mundial. Y ahora LinkedIn está tomando muy en serio el poder verificar la reputación de las personas, las páginas de empresas, de organizaciones. Eso significa un tema de credibilidad, un tema de experiencia y un tema de propósito. Esos son tres activos sociales muy importantes que se trabajan. La credibilidad tiene que ver mucho con la confianza, eso tiene que ver con construir relaciones de valor, que lo mencionaba anteriormente en una de las preguntas que hacía. Segundo, el tema de la experiencia, cómo comunicamos lo que hacemos. Y eso tiene que ver con el contenido de valor, porque yo puedo decir, ok, voy a compartir contenido, piezas de comunicación que pueden ser muy útiles, por ejemplo, diagnósticos, que son incómodos muchas veces, pero puedes mostrar tu perspectiva donde compartas, no sé, contradicciones, nuevas visiones, contradecir a la narrativa popular, tendencias que se visualicen también que pueden afectar la causa o un contexto específico. Podría también, no sé, marcos de acción que se pueden replicar. Eso tiene que ver con metodología, tiene que ver con estrategias, con tácticas o herramientas que están desarrollando. Y el propósito tiene que ver mucho con la autenticidad y con humanizar la causa. No es un tema de somos muy corporativos o muy profesionales. Entonces, ser profesional y corporativo significa estar vestido de corbata y poner el texto de misión, visión. Eso no sirve, ya eso no sirve. Yo miro eso y es aburridísimo y la gente no conecta con eso. La gente, ser auténtico no significa ser aburrido. O sea, tenés que ser como sos con la gente, cómo trabajas con ellos, cómo te reís, cómo te divertís, cómo contás chistes, cómo abordás un tema serio cuando se tiene que abordar de manera seria. Entonces, ser auténtico no significa ando corbata y tengo que andar 100% impecable y brillante. No, hay veces que me van a ver sucio, que me van a ver que voy al campo y tengo que hacer cosas. Entonces yo creo que esos activos sociales hoy mismo son muy importantes. Y si las organizaciones saben capitalizarlos y mostrarlos, creo que realmente van a poder sacar el mejor resultado, porque al final las organizaciones se pueden convertir en hubs de comunidades. Entonces, y hoy en día los modelos de comunidad son muy efectivos tanto para los negocios digitales, pero también para las causas. Vos construís una comunidad y una organización se convierte en un hub, eso te va a dar realmente una capacidad para emitir mensajes brutal, que vas a llegar a mucho espacio de una manera mucho más rápida y efectiva que haciéndolo solo. Y creo que el otro tema importante es que se tomen en serio el liderazgo.
Sos un líder, sos una figura pública, estás en medios digitales y tenés que asumir tu liderazgo. Tener una cuenta en LinkedIn no es tener un currículum en línea. O tener una página en LinkedIn no es tener una página que va a estar solo comunicando, haciendo el comunicado, nota de prensa. Eso es aburridísimo. O sea, tenés que realmente tomarte en serio que va a liderar personas, tendencias, debates, discusiones y que estás en la jugada y que lo que querés es que la gente te reconozca por ese valor que podés aportar. Genial, muchísimas gracias, Donald. Creo que, bueno, durante toda la entrevista has dado tips, has dado ejemplos, has dado preguntas, muchas de ellas existenciales que nos replantean, ¿no? Cómo abordar ese liderazgo, sobre todo vinculado a un posicionamiento como es necesario, ¿no? Salirnos un poquito de esa zona de confort. Todos constructos que quizás no hemos construido, valga la redundancia, pero que sabemos de que hoy día todo está revolucionando, todo está cambiando y nosotros tenemos que subirnos a esa ola si queremos continuar trabajando por el bienestar, por transformaciones sociales y sobre todo si queremos de que esas transformaciones sean sostenibles y cada vez más pueda generar el impacto y la escala que se merece, ¿no? Porque toda causa tiene un impacto, tiene un sentido, solo que nosotros, como mencionaste, tenemos que asumir un liderazgo que le permita esa oportunidad, que permita poder alcanzar y sobre todo poder cada día ir apostando por una mejor sociedad y por un mundo mejor. Así que muchísimas gracias, Donald. Vamos a dejar en los comentarios dónde pueden encontrar a Donald, su sitio web, su perfil de LinkedIn y bueno, espero de que podamos seguir compartiendo muchas más entrevistas y podcasts en un futuro muy cercano. Que esté súper bien. Muchísimas gracias.